Los tipos de articulaciones que vamos a encontrar, la gran generalización inicial es que todas las articulaciones del miembro superior son articulaciones sinoviales. Todas. Todo el sistema articular del miembro superior está representado por este tipo de articulaciones, desde las más móviles hasta las menos móviles, ¿okay? Como lo vamos a ver a continuación. El primer sistema articular que vamos a estudiar es la articulación de la cintura escapular. Como ustedes ya saben, la cintura escapular es el sistema óseo del miembro superior que relaciona anatómica y funcionalmente al miembro superior con el esqueleto axial. ¿Sí? La primera articulación de la cual vamos a hablar es de la articulación externo-clavicular. La articulación externo-clavicular es una articulación, y esto es lo primero que voy a decir, sinovial de tipo sillar. Esta articulación es una articulación sinovial de tipo sillar. Se establece entre el extremo distal o el extremo proximal o external de la clavícula y el manubrio del esternón. ¿Okay? Es una articulación que tiene una cápsula fibrosa que presenta refuerzos ligamentarios. Ella superficialmente está constituida por un ligamento que se llama ligamento externo clavicular anterior, un ligamento externo clavicular posterior y un tercer ligamento que se extiende entre las extremidades de las clavículas externales de las clavículas, que se conoce con el nombre de ligamento yugal. Así se conoce ese ligamento yugal. ¿Okay? Entre las superficies articulares de la clavícula y del manubrio external se interpone un disco articular, por lo cual podríamos decir que es una articulación sinovial de tipo complejo, ¿sí? Como por ejemplo la ATL o por ejemplo la articulación de la rodilla, que veremos posteriormente. Es una articulación en la cual además confluye la articulación del sistema con el primer cartílago costal a través de un ligamento que se llama así, ligamento clavicular o ligamento costoclavicular. Esa estructura ligamentaria o ese complejo ligamentario entonces va a permitir mucha movilidad, una gran movilidad a la articulación que está asociada a los movimientos del hombro. Si ustedes se colocan su mano aquí, por ejemplo, en la articulación externo-clavicular, eleven el hombro. Si elevan el hombro, notarán cómo la extremidad proximal de la clavícula se moviliza en forma de pivote. Se eleva, desciende. Podemos hacer el movimiento de antepunción. Antepunción es llevar el hombro hacia adelante o hacia atrás, que sería el movimiento de retropunción. Todos esos movimientos que se van a ejecutar primariamente en el hombro son facilitados por la articulación externo-clavicular. Entonces es una articulación muy importante, ¿ok? En ese sentido. Funciona como un pivote óseo articular que facilita los movimientos de antepunción, retropunción, elevación y descenso del hombro. ¿Ok? Incluso los movimientos combinados de ellos que van a producir un movimiento en el hombro que se denomina el movimiento de la circunducción, un movimiento del cual vamos a hablar ahora. O sea, no he dicho que en la articulación externo-clavicular se den los movimientos de circunducción, pero la articulación facilita finalmente esos movimientos en la articulación del hombro. ¿Okay? Los movimientos entonces primarios
de esta articulación son la antepulsión, la retroflexión, la elevación y el descenso del hombro. ¿Okay? Por sus relaciones anatómicas es una articulación y por su estructura es muy fuerte, es muy potente, por lo cual las luxaciones de esa articulación son rarísimas. Es decir, que cuando hablamos de luxación, estamos hablando de un concepto en el cual las superficies articulares pierden su congruencia. Y al perder su congruencia, pues obviamente eso va a limitar la movilidad de la articulación. Es un hecho clínico. En esta articulación muy rara, pero se puede presentar. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué vaso venoso cursa por detrás de esa articulación? La vena subclavia. ¿Sí? Entonces, cuando se presenta la luxación de esa articulación, o se presenta incluso la fractura de esas extremidades, siempre hay que pensar en la posibilidad de que haya un compromiso de esa vena. Y no solamente de esa vena, sino de las venas brachiocefálicas. Recuerden que las venas yugular interna y la vena subclavia confluyen más o menos a la altura de la articulación externo-clavicular, donde finalmente se van a desprender las venas brachiocefálicas. Es decir, que las lesiones de esa articulación pueden tener compromisos de tipo vascular. ¿Ok? Bueno, eso con relación a esa articulación. Ahora vamos a hablar de otra articulación de la cintura escapular. Póngale cuidado a lo que estoy diciendo. La articulación de la cintura escapular que voy a mencionar es la articulación que se establece entre el acromión y la extremidad acromial de la clavícula. Recordemos que la clavícula tiene dos extremidades, ¿sí? Una extremidad external y una extremidad acromial. La articulación acromioclavicular se clasifica como una articulación sinovial de tipo plana, es decir, es una articulación poco móvil que solo permite movimientos de deslizamiento. Miren que es muy poco móvil comparada con la articulación externo-clavicular, que es una articulación sillar o de encaje recíproco. Esta articulación es una articulación en la cual tenemos que poner un poquito de cuidado en algunos detalles. El primero, como lo dije ahora, la articulación externo-clavicular se establece entre las superficies articulares de la extremidad acromial de la clavícula y el acromión de la escápula. Ella tiene, como toda articulación sinovial, una cápsula articular. Primero. Y segundo, tiene un ligamento que estabiliza esa articulación. Ese ligamento que ustedes pueden ver aquí se llama ligamento acromioclavicular. ¿Ok? Es el principal, bueno, no es el principal elemento que estabiliza esa articulación. Es más bien un ligamento laxo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otras estructuras ligamentarias que a distancia estabilizan esa articulación. ¿Cuáles son esos ligamentos que confieren una gran estabilidad a esa articulación? Vean, ustedes ya miraron la escápula y saben que en la cara anterior de la escápula sobresale una apófisis. ¿Cómo se llama ese dedito que ustedes ven? Que tiene la forma de un dedito. Apófisis coracoides. Se ve la apófisis coracoides. De la apófisis coracoides hacia o se desprende un ligamento que se dirige hacia la acromión. Ustedes lo pueden ver aquí. Ese ligamento se llama ligamento acrómio o coraco-acromiano. ¿Ok? Ligamento acrómio coraco-acromiano. Así, coraco-acromiano. Ese es el primer ligamento que confiere estabilidad a la articulación acromioclavicular. Pero hay otra formación ligamentaria más importante aún,
que pueden ver ustedes aquí. Ese ligamento se llama ligamento coraco-clavicular. El ligamento coraco-clavicular tiene dos asas o dos ligamentos. Miren, uno que tiene una forma como de cono, por su forma, y que se va a insertar en un tubérculo que presenta la clavícula en su borde inferior, en su cara inferior, el tubérculo conoideo, ¿recuerdan? Ese ligamento se llama así, ligamento conoideo. Venga, yo lo muestro mejor en esta imagen, aquí. Miren, ligamento coraco-clavicular. Entonces, él tiene dos asas. Un as posterior, que se llama el ligamento conoideo, y un as anterior, que se llama ligamento trapezoideo. Si ustedes recuerdan, pues cuando miraron la clavícula en su cara inferior, él tiene dos relieves. Uno, el tubérculo conoideo, y delante del tubérculo conoideo una línea que se llama la línea trapezoidea. Y es allí donde se va a insertar ese ligamento. Ambos ligamentos, el conoideo y el trapezoideo, forman entonces el ligamento coraco-clavicular, que es el mismo que ustedes ven. Atrás, el ligamento conoideo, y adelante, el ligamento trapezoideo. Esos tres ligamentos, o dos, como ustedes los quieran ver, ¿sí? Es decir, el coraco-clavicular y el coraco-acromial, entonces, son los verdaderos elementos estructurales que le van a dar una gran estabilidad a la articulación acromio-clavicular. ¿Ok? La ruptura de ese ligamento, en particular del coraco-clavicular, es muy frecuente y ocasiona lo que llamamos la luxación de la articulación acromio-clavicular. Hay un signo característico que evoca la lesión de ese ligamento. Ustedes allá en urgencias, por ejemplo, reciben un paciente con un dolor en el hombro porque se cayó, y usted le va a ver la clavícula levantada en su extremo distal. La va a ver levantada, entonces usted llega y la baja. Y cuando usted quita la mano, la clavícula vuelve y se levanta. Eso se llama signo de tecla de piano. Es el signo característico que le permitirá a usted decir, tenés una ruptura probable o de todo el ligamento coraco-clavicular o de parte de él. ¿Estamos? ¿Cómo? Signo en tecla de piano. Pues usted le ve al paciente la clavícula así, llevada, levantada, y usted llega y la aprieta, o sea, atrás la desciende y la suelta y ella vuelve y se eleva. Entonces, eso es muy frecuente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la función de estos ligamentos que a distancia le confieren una gran estabilidad a la articulación acromio-clavicular? Permitir o facilitar la movilidad de la articulación propiamente dicha del hombro. ¿Ok? ¿Estamos? O sea que cuando el hombro se mueve, esta articulación, literalmente hablando, está estable o fija para posibilitar, vuelvo e insisto, los movimientos del hombro. Esas son fundamentalmente las dos articulaciones que podemos encontrar en la cintura escapular. Es decir, son dos. Una, la articulación externo-clavicular, y la segunda, la articulación acromio-clavicular. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la articulación del hombro propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la articulación del hombro propiamente dicha, vamos a hablar de la congruencia de dos superficies articulares. Una, la cabeza del húmero, ¿sí? Y dos, la cavidad glenoidea. ¿De qué? ¿Cómo?
escapo. ¿Sí? Ambas superficies, primariamente, como toda articulación sinovial, están recubiertas de cartílago hialino. ¿Ok? Por su forma, a esta articulación se le clasifica como una articulación sinovial esferoidea. Articulación sinovial esferoidea. Muy móvil. ¿Ok? Como pueden ustedes observar y vieron en el hueso seco, la cavidad glenoidea es una cavidad más bien poco definida. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos o qué se encuentra en los bordes de la cavidad glenoidea? Vamos a encontrar un rodete de tejido o de cartílago que se llama el rodete glenoideo. El rodete glenoideo tiene como función ampliar la superficie articular de la cavidad glenoidea. Ahora lo vamos a mirar en una imagen. A ver, muchachos, ¿cuáles son los movimientos fundamentales que se dan antes incluso de hablar de las características anatómicas de la articulación? Pero ¿cuáles son los movimientos que se dan en esta articulación? Esta articulación, por sus grados de movilidad, se dice que es triaxial, porque tiene 3 grados de movimiento. Entonces, por ejemplo, podemos ejecutar este movimiento. ¿Cómo se llama? Abducción. Abducción. Aducción. Primero. Segundo, flexión y extensión. Estamos hablando del hombro. Flexión del hombro, extensión del hombro. ¿Ok? Y el tercero es la rotación. Estamos desde la posición anatómica de rotación interna o medial y rotación externa. Nada más miremos el dedito pulgar. Cuando el dedo pulgar se moviliza medialmente, entonces eso se llama rotación interna. Cuando el dedo pulgar se moviliza lateralmente, eso se llama rotación. ¿Ok? En el hombro. Ahora, si yo lo hago, por ejemplo, si yo quiero hablar exclusivamente de, miren que aquí estamos hablando del miembro superior. Abducción, aducción, flexión, extensión, rotación. Pero si hablamos del hombro como tal, tendríamos que anular el resto del segmento. ¿Cómo anulamos la movilización del resto del segmento? Haciendo flexión del codo. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, ¿cómo se llama esto? Abducción. Lo mismo. Pero en este caso sería ¿de quién? Del brazo. ¿Explico? Aducción del brazo o del hombro. De manera puntual del hombro. Abducción, aducción. ¿Sí? Flexión, extensión. Rotación interna o medial. Rotación externa. Y rotación externa. ¿Ok? Acuérdense, esto es diferente a esto, o a esto, o a esto, o a esto, o a esto. Porque aquí estamos movilizando es todo el segmento corporal. Pero cuando hacemos esto, aquí estamos hablando de manera puntual desde el hombro. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo se llama este movimiento? Circunducción, que es la combinación de los movimientos de abducción, aducción, flexión y extensión. ¿Estamos? Entonces, como pueden ver ustedes, es una articulación muy móvil. Es tal vez de las articulaciones más móviles de nuestro cuerpo. ¿Ok? Bueno, ¿cómo está entonces constituida esta articulación? Primero por las superficies articulares tapizadas de cartílago hialino. En segundo lugar, miren muchachos, la articulación presenta una cápsula fibrosa.
presenta una cápsula fibrosa muy extensa, cuyos referentes anatómicos que yo quisiera destacar de la inserción de esa cápsula articular son los rebordes, en primer lugar, de la cavidad glenoidea, en relación estrecha con el rodete glenoideo. Primero. Segundo, detalle anatómico de extensión de esta cápsula articular, el cuello anatómico. Recuerden ustedes que la superficie articular de la cabeza del hueso del húmero está separada del resto de la epífisis por un surco que se llama el surco anatómico o el cuello anatómico. Entonces la cápsula en primer lugar se inserta sobre los rebordes del cuello anatómico y por último desde allí se extiende hasta este cuello. ¿Cómo se llama este cuello? El cuello quirúrgico. ¿Okay? Esa relación anatómica en particular con el cuello quirúrgico es muy importante porque una de las fracturas más frecuentes del miembro superior y en particular del húmero es las fracturas del cuello quirúrgico. Entonces, las fracturas del cuello quirúrgico pueden comprometer la cápsula articular de la articulación del hombro. Y me imagino que ya vieron y les comentaron que por allí transita un nervio, ¿cierto? Que es el nervio axilar, y transita una arteria que es la arteria circunfleja humeral posterior. Entonces, siempre que ustedes estén en la clínica, siempre van a pensar en tres estructuras: la cápsula articular, el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior. Profe, le faltó uno, sí, la vena, que va acompañando a la arteria. ¿Estamos? Entonces, esa relación anatómica es muy importante. Miren, la articulación del hombro es muy extraña. La evolución es fascinante. La articulación no tiene ligamentos como tal, propios, pero sí presenta algunas formaciones ligamentarias que son representaciones o espesamientos de la misma cápsula articular. Entonces, veamos. Ay, Dios mío, ¿qué me pasó? Aquí. Miren. Ustedes ven, esta es una vista anterior de la cápsula articular de la articulación del hombro. Esta estructura. Entonces, ella tiene unos espesamientos. Tiene 1, 2 y 3. Que se denominan ligamentos glenohumerales. Ligamentos glenohumerales. El primero superior, el segundo se llama medio y el tercero es inferior. Esas formaciones ligamentarias son simplemente espesamientos de la cápsula articular. En los cadáveres no es muy fácil diferenciar esos haces, precisamente porque no están muy bien definidos, como por ejemplo el ligamento coracoclavicular y sus partes, o el ligamento coracoacromial, donde ahí sí hay unas formaciones ligamentarias muy bien definidas. Primero eso, pero hay un ligamento que se extiende, que sí es un ligamento como tal, con su estructura, que se extiende de la apófisis coracoide hacia el surco intertubercular del húmero. Eso se llama ligamento coracohumeral. Es un espesamiento realmente más definido y pues más desarrollado que los restantes. Ligamento coracohumeral. ¿Okay? No obstante, vuelvo y reitero, son formaciones derivadas de la cápsula articular. El otro ligamento que encontramos asociado a la cápsula articular es un ligamento que se extiende entre los bordes de la parte proximal del surco intertubercular del húmero. ¿Sí? Eso se llama ligamento transverso del húmero. Ahí está. Y es importante porque forma un túnel fibroso por donde va a transitar el tendón de este músculo.
el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. ¿Sí? Este tendón es el tendón del músculo bíceps braquial. De él vamos a hablar ahora un poquitín porque es interesante. ¿Sí? Bueno, ¿quién es finalmente entonces el que le confiere la estabilidad a la articulación? No es la cápsula articular ni tampoco los ligamentos que yo acabo de mencionar. El elemento estructural que realmente le va a conferir una gran estabilidad a la articulación del hombro es un conjunto de músculos que reciben el nombre que ustedes ven allí, músculos del manguito rotador. Yo sé que ustedes no han empezado a estudiarlos, todavía no, ¿cierto que no? Los vamos a ver esta semana, pero los voy a mencionar. ¿Sí? Miren, vamos, estos músculos son 4. El primero, esta es una vista anterior de la escápula. En la cara anterior de la escápula, en la fosa subescapular, toma origen un músculo que se llama así, el músculo subescapular. ¿Qué hace el tendón de inserción de ese músculo? Miren, muchachos, pasa por delante de la articulación glenohumeral. Primer músculo. En la fosa supraespinosa toma origen este músculo, el músculo supraespinoso. Y miren ustedes qué hace el tendón de inserción de ese músculo. Pasa por encima de la articulación glenohumeral. Llevamos 2. Ahora, en esta imagen ustedes ven 2 músculos que vamos a estudiar esta semana que toman orígenes en la cara dorsal de la escápula. Uno es el músculo infraespinoso y el segundo es el músculo redondo o terrateniano. ¿Qué hacen los tendones de inserción en el número de estos 2 músculos? Observen, pasan por detrás de la articulación glenohumeral, es decir, que por delante de la articulación, por encima de la articulación y por detrás de la articulación van a pasar formaciones tendinosas que van a atrapar o a rodear a la articulación glenohumeral. Y esas estructuras son las que le van a conferir una gran estabilidad funcional a la articulación. Esas estructuras musculares, vuelvo y reitero, se llaman el manguito rotador, que son el supraespinoso, el subescapular, el infraespinoso y el redondo. Esos 4 músculos, muchachos, se los tienen que aprender ustedes como se aprende uno el Padre Nuestro, porque eso es lo que les van a preguntar a ustedes en la semiología, y les van a preguntar a ustedes en la cirugía, y les van a preguntar a ustedes en el trauma. Los músculos del manguito rotador representan el verdadero elemento estabilizador o fundamental de la articulación del hombro. ¿Ok? Ustedes van a encontrar eso en personas que laboran, por ejemplo, tienen labores muy pesadas. No, ¿qué te pasó? No, pues que tuve la ruptura del manguito rotador. ¿Cuál? Pues, usualmente el músculo que puede sufrir rupturas más frecuentes es el supraespinoso. ¿Sí? ¿Cómo se evalúa eso? Pues obviamente tratando de movilizar el hombro, pero finalmente lo que va a decir es una resonancia. Va a mostrar cuál es el músculo que tiene sus fibras tendinosas rasgadas y pues cirugía. ¿Qué es cirugía? Es incapacitante. En esta imagen que les muestro a ustedes, vamos a mirar, lástima que tengan nombres, pero vamos a ubicarnos. Este es anterior, ¿por qué sé que es anterior? Ahí está la apófisis coracoide, siempre es anterior. Obviamente esto es posterior, ¿verdad? ¿Qué vamos a identificar aquí? En primer lugar, la fosa glenoidea, o la cavidad glenoidea, y vemos que los rebordes de la cavidad glenoidea están ampliados por un rodete, que es el rodete glenoideo, ¿sí? Que es el que le va a dar gran amplitud a la cavidad glenoidea para recibir la cabeza
del húmero. ¿Ok? Vemos anteriormente las formaciones ligamentarias que pues, se podrían decir que son más definidas en la articulación. Los ligamentos glenohumerales, ¿sí? Superior, medio, inferior. ¿Okay? Y también podemos observar una cosa o un detalle importante que es este, muchachos. Ustedes vieron en el hueso seco que por encima de la cavidad glenoidea hay un tubérculo que se llama el tubérculo supraglenoideo. ¿Lo vieron? ¿No? La cavidad glenoidea tiene por encima de ella un tubérculo y por debajo otro tubérculo. El superior se llama tubérculo supraglenoideo y ahí se origina la cabeza larga del músculo bíceps braquial. ¿No? Ay, caramba, tienen que revisar eso cuando vean ese hueso. Y por debajo de la cavidad glenoidea hay otro tubérculo que se llama tubérculo infraglenoideo. Ahí en ese tubérculo infraglenoideo se origina un músculo, que es un músculo que es la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Pero bueno, me imagino que lo vamos a ver de nuevo cuando estudie músculos del brazo. Lo que quiero destacar es este. Miren, muchachos, el tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, y eso sí, por favor anoten, es un tendón que tiene una disposición intraarticular. ¿Ok? Intraarticular. ¿Qué quiere decir eso? Como todas las articulaciones sinoviales, en el espacio, en ese espacio intraarticular va a transitar o va a pasar el tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. No hay muchos músculos en nuestro cuerpo que hagan eso, es decir, que tengan un tránsito dentro de una articulación. No se les olvide ese detalle. Es decir, que las lesiones o los compromisos del músculo del tendón, del origen del músculo de la cabeza larga del bíceps braquial puede comprometer la movilidad de la articulación. Para que ese tendón no interfiera en la movilidad de la articulación, el tendón está recubierto de una bursa, que es una expansión nada más. Recuerden ustedes que las membranas sinoviales tienen en su interior una capa de tejido que va a producir un líquido que se llama líquido sinovial. ¿Cómo se llama esa membrana? La membrana sinovial. Entonces lo que hace la membrana sinovial es envolver ese tendón de una bursa y facilitar que cuando el tendón se deslice no vaya a interferir con la movilidad de la articulación. ¿Ok? Bueno, y por último lo que quiero destacar de esta imagen es, miren muchachos, la disposición de los músculos del manguito rotador. Adelante, el músculo subescapular. Arriba, el músculo supraespinoso. Y atrás, ¿verdad?, el músculo infraespinoso, y por debajo de él el redondo, es decir, los músculos del manguito rotador. ¿Sí? ¿Estamos? Adelante el subescapular, arriba el supraespinoso y detrás el infraespinoso y el redondo. Son los músculos del manguito rotador que son los que, vuelvo e insisto, los que finalmente le van a dar la gran estabilidad a la articulación. ¿Ok? Eso es sustancialmente lo que quisiera destacar sobre esta articulación. A ver, muchachos, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué sería eso? Lo que señala la flecha. A ver, ubiquémonos primero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, todo esto es el abdomen, todo esto es el abdomen. Luego esta sería la superficie articular de la columna, ¿verdad? Aquí está la extremidad craneal de la clavícula. ¿Okay? Ustedes ven la cabeza, el húmero, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasó allí? Se luxaron los ligamentos. Hay una luxación de la articulación acromioclavicular. ¿Sí? Miren ustedes que ahí están separadas las dos superficies de la articulación. Luxación de la articulación acromioclavicular. ¿Cuál pudo haber sido la etiología de ello? Pues una ruptura del ligamento córaco-clavicular, que es el más importante en la estabilidad de esa articulación. Yo no digo que no tengamos en cuenta el córaco-acromial, no, pues hay que tenerlo en cuenta, pero lo más seguro es que si la superficie está así, es porque hay una ruptura del ligamento córaco-clavicular, ¿sí? Es decir, o del conoideo, o del trapezoideo, o de ambos. Ese sería el de la tecla de piano. ¿Ok? Signo de la tecla de piano. Bueno, y esta. ¿Qué sería? Pues aquí está la clavícula, el acromión, ¿verdad? Luxación del hombro. ¿Qué sería esto? Luxación. Miren, esto. La cápsula articular. No, ahí. La cavidad glenoidea. ¿Y qué es esto? Pues, ¿qué es esto? La cabeza del La hombro. cabeza del hombro. ¿Qué pasa allí? Una luxación La natural luxación. de la articulación glenohumeral. Una luxación de la articulación glenohumeral. Es lo que conocemos con el nombre de luxación del hombro. ¿Sí? En ese caso, esa es una luxación que se denomina anterior. La cabeza humeral se puede desplazar o bien anteriormente o bien hacia atrás. ¿Sí? En ese caso, esa es una luxación anterior de la articulación glenohumeral, muy frecuente, ¿no? ¿Estamos? Bueno, eso es lo que quería hablar sobre esta articulación. Vamos a hablar ahora de la articulación del codo. Bueno, entonces, la articulación del codo. En esa región, nosotros vamos a encontrar tres articulaciones. Miren, la primera, en esta imagen, esto es lineal, esto es lateral. Es decir, este es el epicóndilo medial del húmero, este es el epicóndilo lateral del húmero. Lateralmente en el antebrazo tenemos ubicado el radio y medialmente la urna cúbica. ¿Ok? Entonces observen ustedes, ¿cómo se llama esta parte de la extremidad distal del húmero? Capítulo. El capítulo. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar una articulación entre el capítulo del húmero y la cabeza del radio. ¿Ok? Primera articulación. La segunda es la que se establece entre, ¿cómo se llama eso? La tróclea humeral y la cavidad sigmoidea mayor de la urna o del cúbito. Esa es la segunda articulación. Y la tercera es la que se establece entre el radio, ¿sí?, y la extremidad proximal de la urna. Esa es la articulación radiocubital o radioulnar proximal. ¿Ok? Bueno, a ver, muchachos, esta articulación, vamos a mirar en primera instancia esto. Vamos a mirar en primer lugar las articulaciones humeral y húmero cubital. Esa articulación entre esos dos huesos, ¿sí?, es una articulación de tipo troclear o ginglio. Ginglio o ginglio. Sí, se escribe así. Ginglio. O troclear. O en bisagra, en cualesquiera de esos tres nombres. ¿Sí? Que solo tiene
o permite movimientos de flexo-extensión. Flexo-extensión. ¿Ok? Esa articulación o la movilidad de esa articulación se ejecuta entre la articulación que se establece, vuelvo e insisto, entre el capítulo y la cabeza del radio y entre la porción troclear de la epífisis distal del húmero y la cavidad gereminea mayor de la ulna o del cúbito. ¿Ok? Entonces miremos eso. Ahí está. Entonces, pues, si uno mirara por la forma o característica de las superficies articulares, entre el capítulo y la cabeza del húmero, perdón, del radio, se establecería de manera individual una articulación de tipo condílico, como por ejemplo la que se da en la ATM. ¿Ok? Bueno. En cambio, la articulación que de hecho le da el nombre a la articulación del codo es la articulación de tipo troclear o gíngulo que se da entre la tróclea del húmero y la cavidad sigmoidea mayor de la ulna o del cúbito. ¿Ok? Pero en conjunto decimos que esa articulación se denomina una articulación troclear o de tipo bisagra que solo va a permitir estos movimientos, insisto, flexo, extensión. Esa es una articulación entonces con movimientos limitados, es una sinovial que tiene como toda articulación, ¿sí? Aquí vemos, lo traía para que observáramos la cavidad sigmoidea mayor de la ulna. ¿Okay? Ahora, esta articulación no menciono la radiocubital proximal porque ella tiene una clasificación distinta y tiene una movilidad también diferente. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de ella. Estamos hablando simplemente de la codo. ¿Okay? Esa articulación tiene una cápsula articular, que es esta que ustedes ven aquí. En una visión anterior, ¿sí? Por delante se va a insertar por encima de las superficies articulares del capítulo y de la tróclea. Y se va a insertar por debajo, o se va a proyectar por debajo, hacia las porciones o los bordes de la apófisis coronoides, de la ulna, y además hacia las regiones adyacentes al cuello del radio. Recuerden que el radio tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene finalmente la diáfisis. ¿Okay? Esa cápsula articular la podemos observar por delante y también la podemos observar por detrás. ¿Qué estructuras, y aquí sí es importante, de esa cápsula articular, si ella sí va a dar origen a unas formaciones ligamentarias potentes que le van a dar una gran estabilidad a la articulación? Miren, el primero de ellos es un ligamento que se llama así, ligamento colateral radial. Colateral radial. Ese ligamento se extiende desde el epicóndilo lateral del húmero a la cara lateral. ¿Cómo se llama esta estructura de la ulna? ¿Cómo se llama esta estructura que rebasa o que hace parte de la epífisis proximal del cúbito de la ulna? ¿Cómo se llama? No le da un codazo a alguien porque con el olecra, ¿sí? Entonces, este ligamento se extiende, reitero, desde el epicóndilo lateral del húmero a la cara externa del olecra. ¿Okay? Es un ligamento muy potente que va a impedir los desplazamientos laterales o externos de la articulación. ¿Okay? Ahora, contrario a él, opuesto a él, vamos a encontrar un ligamento
incluso más potente, más desarrollado, que se llama así, ligamento colateral medial. Ligamento colateral medial. Este ligamento, muchachos, presenta tres haces o tres partes, ¿sí? Tiene una parte anterior, que es esta que ustedes ven aquí, una parte posterior y otra tercera parte que se llama la porción transversa. Esas formaciones o porciones de ligamento colateral lunar, la anterior, la posterior y la transversa, pues van a limitar, ¿sí?, o van a impedir que la articulación del codo tenga desplazamientos internos, mediales, es decir, van a limitar esa movilidad. Por eso la articulación tiene unos grandes grados de libertad con relación a los movimientos de flexo, extensión, ligamento colateral medial. ¿Ok? Bueno. Ahora voy a hablar de la articulación que se establece, o sea, hemos hablado de las formaciones ligamentarias y de las superficies articulares que forman principalmente la articulación del codo. Pero yo decía que en el codo hay una tercera articulación, que es la que se establece entre la cavidad sigmoidea menor. Recuerden que la ulna tiene una cavidad sigmoidea mayor y una cavidad articular sigmoidea menor. Esa articulación se llama así, articulación radio-ulnar proximal o radio-cubital proximal. Esa se establece entre la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea menor. Por su forma, esta es una articulación sinovial trocoide. Trocoide. ¿Por qué? Miren, muchachos, del borde anterior de la cavidad sigmoidea menor y del borde posterior de la cavidad sigmoidea menor se desprende un ligamento. Se desprende un ligamento que rodea la cabeza del radio. Ese ligamento se llama así, ligamento anular del radio. Ligamento, aquí está, ligamento anular del radio. Entonces, ¿qué se forma entre la cavidad sigmoidea menor y el ligamento anular del radio? Un anillo óseo fibroso. Un anillo. Y en ese anillo va a rotar ¿quién? La cabeza del radio. Ustedes recuerdan la articulación atlantoaxial medio, es decir, la articulación entre el diente del axis y el arco anterior del atlas. Recuerden que detrás del arco anterior del atlas hay un ligamento que se llama el ligamento transverso del atlas. Entonces forma un anillo. Por eso decimos que esa es una articulación trocoide, lo mismo que está aquí. ¿Ok? Entonces la articulación entre la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea menor de la ulna es una articulación sinovial de tipo trocoide. ¿Ok? Que solo va a permitir movimientos de rotación. Entonces, esos movimientos de rotación de la articulación radio-cubital proximal son muy importantes en este movimiento. En este movimiento. Muchachos, ¿cómo se llama esto? Supinación y No, rotación es media. Rotación interna y rotación externa. Pero del miembro. ¿Sí? Pero cuando yo hago esto, hagan esto, muchachos. Oremos. Para que nos vaya bien. A ver si despierta. Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer este movimiento y miremos la mano. Entonces aquí podemos hablar de los movimientos de supinación. ¿Ok?
¿ok? Recuerden que en posición anatómica, miren, posición anatómica fundamental, la palma de las manos mira hacia dónde, hacia adelante, y el dorso hacia atrás. Aquí, en esta posición, esto obviamente sigue siendo anterior y esto sigue siendo posterior, pero aquí decimos que la cara palmar de la mano mira hacia arriba y la cara dorsal de la mano mira hacia abajo. Entonces, cuando la cara palmar de la mano mira hacia abajo y la cara dorsal mira hacia arriba, a ese movimiento lo llamamos movimiento de pronación de la mano. Y al opuesto, la supinación. Entonces, la articulación radiocubital proximal es muy importante en los fenómenos de pronación y supinación de la mano. Ahora vamos a hablar de nuevo cuando hablemos de la articulación radio-ulnar distal. ¿Ok? ¿Me expliqué? Bueno, hay otro ligamento asociado a esta articulación, mírenlo aquí, esta estructura que tiene una forma cuadrada. Ese ligamento se inserta en los bordes de la cavidad sigmoidea menor y se proyecta hacia el cuello del radio. Entonces es una formación ligamentaria muy fuerte que se llama ligamento cuadrado, por tener una forma cuadrada. Entonces lo que va a hacer ese ligamento cuadrado de esa articulación radio-ulnar o radiocubital proximal es estabilizar esa articulación, ligamento cuadrado. ¿Ok? Bueno. ¿Ah? ¿De dónde ibas a venir? Se extiende desde los bordes de la cavidad sigmoidea, desde el borde, es que no quiero como detallar mucho, pero se extiende desde el borde anterior, borde inferior y bordes posteriores de esa cavidad sigmoidea menor al cuello del radio. Recuerden que perdón muchachos, miren, el radio tiene una cabeza, pero la parte superior de la cabeza es excavada, a eso se le denomina el capítulo, ¿verdad? Pero por debajo de la cabeza hay una zona estrecha que se llama el cuello. Pues ahí es donde se va a insertar ese ligamento. ¿Ok? Bueno. Venga muchachos, ¿qué es eso? Si ustedes ven una radiografía así, un paciente, es una luxación de la articulación del codo. Tremendo. Miren que ambas superficies de la paleta humeral, cuando yo hablo de la paleta humeral, les estoy hablando de la extremidad distal del húmero, ¿verdad? Que tiene una porción lateral que se llama el capítulo y otra medial que se llama el tróquea. Y miren ahí el capítulo y la tróquea por fuera de la. Primero la tróquea por fuera de la cavidad sigmoidea mayor y en segundo lugar el capítulo por fuera de la cúpula del radio. ¿Sí? Una luxación. Dios mío. ¿Y esto? ¿Qué será? Una luxación también. ¿Qué ven? A ver muchachos, veamos. ¿Cómo se llama esta estructura aquí? Epicóndilo. Epicóndilo medial. Esto que ustedes ven aquí que se proyecta del cúbito. El olecrano. ¿Cómo se llama esto? Fosa olecraniana. ¿Sí? A ver, algo que ustedes van a aprender a ver y que tendrán que aprender a valorar en las imágenes radiológicas. Si ustedes notan aquí hay un espacio. Es el espacio interarticular o el espacio articular de la articulación. Ustedes siempre tendrán que ver eso. Allá les van a enseñar ellos. Entonces ahí se puede ver, ¿cierto? Se puede ver el espacio interarticular, articular. ¿Y qué le pasa a la cabeza del radio? Miren, este es el cuello, esta es la cabeza. ¿Qué hay en la cabeza del radio?
¿Usted no ve esa línea aquí? ¿La ven? Es una fractura de la cabeza del radio y del borde y de la periferia, porque ahí lo está señalando la flecha blanca de la cabeza del radio. Eso es una fractura de la cabeza del radio. ¿Ok? Bueno, ¿y esta? ¿Qué creen ustedes que es? A ver, ¿esto cómo le llama? ¿Sí? Molécula. Recuerden que el molécula tiene una parte vertical y una parte vertical y una parte horizontal, ¿verdad? Y entre ellas se define una cavidad. Aquí está la apófisis. ¿Cómo se llama esta apófisis? Si esta es la cavidad sigmoidea mayor, miren la de la luna, ¿cómo se llama esta apófisis? La apófisis coronoide. Entonces, ¿qué ven ustedes en el radio? Esa es una luxación de la articulación radio-cubital proximal. Claro, porque miren, el codo está, o sea, el codo como tal, el húmero y la cavidad sigmoidea mayor están bien, pero ahí hay una luxación, primero de la cabeza del radio con relación al patíbulo, y segundo, se ha salido de la cavidad sigmoidea menor. Por eso es que está ahí desplazado el hueso, ¿verdad? Es decir, que hay una doble luxación allí, del codo y de la articulación radio cubital proximal. ¿Ok? Bueno. Hay una cosa, muchachos, aquí, y es esta, me imagino que la vieron en huesos. Ustedes ya saben que el hueso del radio está dispuesto lateralmente. Póngale atención. Les juro, muchachos, que yo estoy sufriendo más que ustedes. Estoy aquí pensando que ustedes están pensando en el examen que tienen ahora, están preocupados ustedes, yo estoy preocupado porque pensando en que ustedes están pensando en que tienen un examen y pensando también en que ustedes en lo que menos están pensando es en esta vaina. Y yo sé que ustedes se esfuerzan y se los agradezco, pero pues bueno, trato de entender la situación, ¿sí? Ya hay varios que me están haciendo así. Pues yo digo, bueno, si son las chicas bien, pero hay uno que ya me tiene mareado porque ya es rato me hace así. O sea, no me hace así, sino digo, y eso es mucha plata, pues. ¿Qué? Ya me tiene preocupado. No, y yo muchachos, yo los entiendo, créanme. A mí me pasaba más de una vez. Sí, muchachos, yo me acuerdo de en el Valle se acostumbraban mucho en mi época, y aún creo, los cursos magistrales, y había un profesor muy famoso, entre otras cosas, porque bueno, minaba, premio Nobel y todo eso, que hacía parte del departamento de física. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de Michel Valero. Él tiene un libro que todavía se los tiran a los muchachos allá en primero o segundo semestre. Eso es de física, ¿ves? Uno veía física. 300, 400, uno con un examen encima y ir a la clase de ese. Yo era lo que me hacía tráfico. Eso es tenaz. Pero pues así es la vida de nosotros los universitarios. Uno entiende eso. Entonces, pues tratemos de físicos. Yo no sé, el profe volvió por ahí a un radio, volvió una hora, es lo único que me acuerdo. Bueno, venga. Me imagino que recuerdan a lo
vieron esos huesos del antebrazo, que el radio está dispuesto lateralmente y la ulna medialmente. Exacto, ¿cierto? Y me imagino que también el profe les dijo que ambos huesos tienen un borde que se llama el borde interóseo. El borde interóseo del radio es medial, pero el borde interóseo de la ulna es lateral. Ese mero detalle nos puede servir para ubicar el hueso. ¿Okay? Ahora, entre los dos huesos, entre esos bordes hay una membrana, la membrana interósea. ¿Okay? La membrana interósea, entonces, es una estructura de naturaleza fibrosa que, entre comillas, articula ambos huesos. Ahora vamos un poquito de ello. Miren, la membrana usualmente es más espesa hacia la parte proximal. Y de esa membrana interósea hay un espesamiento en particular muy importante que es este, vean muchachos. Aquí dice ligamento oblicuo, pero también lo llaman cuerda oblicua. Cuerda oblicua. La cuerda oblicua se extiende desde el borde anteroinferior de la cavidad sigmoidea menor, justo por debajo de esta tuberosidad del radio. ¿Cómo se llama esta tuberosidad del radio? Tuberosidad del radio. Así se llama. Esa cuerda oblicua es prácticamente una formación ligamentosa potente que va casi que, digamos, a unir o estabilizar, ¿sí?, la unión que se establece entre los dos huesos a través de la membrana interósea, la cuerda oblicua o el ligamento oblicuo. ¿Ok? Primero eso. Segundo, yo no sé si ustedes ven un orificio aquí. Miren, muchachos, por ese orificio va a pasar un nervio desde el codo, desde la fosa cubital a la cara posterior del antebrazo. Ese nervio que pasa por allí se llama rama profunda, escriban, rama profunda del nervio radial. Esa rama profunda del nervio radial es muy importante porque es una rama motora de los músculos extensores de la mano. Ahí, eso, ¿sí? En ese orificio. Entonces por allí pasa la rama profunda del nervio radial. Puede ser atrapada, puede ser lesionada aquí, en el borde superior de la membrana interósea donde hay un orificio. ¿Sí? Pasa una arteria que se llama igual. Bueno, no igual, se llama arteria interósea posterior, que es la que va a irrigar a todos los músculos del compartimiento posterior del antebrazo a través de ese orificio. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de esa membrana interósea? Primera, ofrece origen a los músculos anteriores y posteriores del antebrazo. Lo vamos a ver luego. ¿Ok? Esa es la primera función de esa membrana interósea. Segunda, relaciona anatómica y funcionalmente a los dos huesos del antebrazo para facilitar los desplazamientos del radio sobre la ulna cuando se ejecutan los movimientos de pronosupinación. Ahora vamos a hablar un poquitico de ello. Y la tercera función importante de la membrana interósea es que transmite las fuerzas mecánicas de carga cuando soportamos pesos en la musculatura o en la estructura ósea del antebrazo. Esas son las tres funciones fundamentales de esa membrana interósea. Ofrece inserción, origen a músculos del antebrazo, interacciona funcionalmente al hueso del radio y de la ulna en los movimientos de pronosupinación, y en tercer lugar transmite fuerzas mecánicas generadas por peso o peso fundamentalmente. ¿Ok? Bueno, diga. Por ejemplo, personas con el año pasado,
puede estar mucho tiempo en el computador. Entonces es porque cuando uno hace así No, o tenías un túnel carpiano o o lo que llaman el síndrome del tenista. Cuando uno hace esto, ¿sí? Aquí hay un músculo que se llama el músculo supinador, que es el más importante en esto. ¿Sí? Puede ser que te haya dado una tendinitis. ¿Sí? Si te dolía en esta zona, una tendinitis en el epicóndilo lateral, que es el que allí es donde toma origen en ese músculo. ¿Sí? Entonces una tendinitis del supinador puede ser por sobre. ¿Ok? Luego vamos a hablar de ello. Bueno chicos, miren, voy a mencionar o hablar brevemente de la articulación. Ubiquémonos en esta imagen, por favor. Este es el radio y esta es la ulna o cúbito. ¿Sí? Creo que ustedes ya saben que la extremidad distal del radio o el epífisis distal tiene dos superficies articulares para los huesos del carpo. Ahora vamos a mirar eso. Una lateral y otra medial. Pero entre la extremidad distal del radio y de la ulna se establece una articulación. Miren, aquí pueden ver ustedes la cabeza de la ulna. La cabeza de la ulna se articula en una incisura del radio que se llama la incisura ulnar del radio. Incisura ulnar del radio. ¿Ok? Y allí es donde se van a articular la cabeza de la ulna con la extremidad distal del radio. Esa es una articulación que por debajo de la cabeza del radio de la ulna presenta un disco fibrocartilaginoso que me va a separar a la cabeza de la ulna de la primera fila de los huesos del carpo. Ahora que veamos carpo, creo que me voy a explicar mejor. Lo que quiero decir es esto: la articulación radioulnar distal es una articulación trocoide, es decir, similar a la articulación radioulnar proximal, que va a permitir los movimientos de pronosupinación de la mano. ¿Okay? Allí hay unas formaciones ligamentarias. Miren, hay un ligamento que se llama radiocubital anterior, en este caso es posterior porque estamos mirando la articulación desde atrás, y adelante hay otro ligamento que se llama radiocubital anterior. Son realmente ligamentos más bien laxos, no son muy fuertes. ¿Ok? Bueno, ¿por qué jóvenes? Entonces, en conclusión, son importantes la articulación radiocubital proximal y radiocubital distal, porque permiten los movimientos o facilitan, luego insisto en eso, los movimientos de pronosupinación de la mano. Ustedes, por ejemplo, ahí está representado lo que hace el radio. Miren lo que hace el radio cuando se ejecutan esos movimientos. Literalmente el radio rota sobre el cuerpo de la ulna. ¿Sí? Si ustedes se colocan la manito acá sobre el radio, van a notar cómo el radio empieza a caballarse o a montarse sobre la ulna. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es permitido gracias, insisto en eso, a esos movimientos de rotación, pronosupinación. Y allí miren ustedes la importancia que juega o que tiene también la membrana interósea. La membrana interósea va a permitir que los huesos se mantengan alineados, ¿sí? Y de esa manera poder ejecutar de manera eficiente el movimiento de pronosupinación. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora de la articulación
que se presenta entre el antebrazo y la mano. El antebrazo y la mano. A esa articulación se le llama articulación radiocarpiana. Articulación radiocarpiana. Coloquialmente conocida con el nombre de articulación de la muñeca. Yo no sé quién le puso ese nombre, pero todo el mundo habla de él. En inglés, francés, lo que sea, chino, todo el mundo le llama así. Pero el nombre técnico es articulación radiocarpiana. ¿Ok? Miren, ustedes supongo que recuerdan, yo no sé si en estos momentos, ya se recuerden que el carpo está constituido por dos filas de huesos pequeños, los huesos cortos, una fila proximal y una fila distal. La fila proximal del lateral a medial, esto es lateral, esto es medial, está constituida por los siguientes huesos: el escafoide, el semilunar o lunar, el piramidal y el biciforme. A mí, yo me aprendí eso así: el tripis. El tripis. Escafoides, lunar, tri. Resulta que al piramidal antiguamente se le llamaba triquetral. El hueso piramidal también antiguamente se le llamaba así: triquetral. Triquetral. Si alguien encuentra ese nombre, ¿ok? Entonces, pues, yo me la inventé así. Y el pi, el biciforme, el tri. Pero recordando que esto es ¿de dónde? De lateral a medial. A veces uno se aprende la mnemotecnia y se le olvida cómo era el lado. Pues yo sugiero esa. Ahora, ustedes se pueden inventar la que quieran. La que quieran. Sí, profe, ¿por qué no puse el pipí? Más fácil. Claro. El pipí. ¿Sí o no? El pipí. Una escafoides, N, lunar, I, piramidal, I, biciforme. Fácil. El pipí. Solo que no se te olvide que es de lateral a medial. ¿Cierto? Listo, venga. Entonces, cuando nosotros hablamos, muchachos, de la articulación radiocarpiana, en realidad, observen ustedes esto: los dos huesos que van a confluir o que van a presentar superficies articulares por el radio son el escafoide y el lunar. Entonces yo a eso le llamo el lunes. Me llamo lunes, lunar y escafoide. Recordando que el escafoide es el lateral y el lunado es el medial. Lunado es el mismo semilunar. Entonces, en la articulación radiocarpiana interactúan las superficies articulares de tres huesos. Primero el radio, segundo el escafoide y tercero el lunado o semilunar. ¿Ok? Que ustedes lo pueden ver aquí. Miren acá, muchachos. En este corte, ustedes ven la extremidad distal del radio y cómo el radio se va a articular de manera directa con el escafoide y el hueso semilunar o lunar. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre con la extremidad distal de la última? La extremidad distal de la una, ustedes la pueden ver aquí, como aquí, está separada de la primera fila de los huesos del carpo por un ligamento. Aquí está. Ese ligamento que por su forma se llama ligamento triangular.
¿sí? El ligamento triangular es un disco fibrocartilaginoso que, vuelvo y reitero, me va a separar la extremidad distal de la urna, y en este caso la cabeza de la urna, de la primera fila de los huesos del carpo. Triangular. Muchachos, vengan. ¿Cómo es esta articulación? ¿Cómo se clasifica? Es una articulación sinovial de tipo, miren jóvenes, si ustedes ven, esto aquí forma una superficie fuertemente convexa. Toda la primera fila de los huesos del carpo forma una superficie fuertemente convexa que va a encajar en otra superficie opuesta, que es cóncava, ¿cierto? Entonces se dice que es una articulación elipsoidea. Articulación sinovial elipsoidea, que va a permitir estos movimientos, muchachos. ¿Cómo se llama este movimiento de la mano? Flexión. ¿Cómo? Flexión. ¿Y este? Flexión. Muy bien. ¿Y este? Aducción. Aducción. Y el contrario, abducción. Esos son los movimientos fundamentales que se dan en la articulación de la muñeca o en la articulación radiocarpiana. Flexión, extensión, abducción y abducción. Puede, señorita, como lo estás haciendo, puede dar cierto grado de circunducción limitada. ¿Qué es lo que está limitando esos movimientos? Pues la superficie ósea. ¿Ok? La articulación radiocarpiana. Es una articulación, muchachos, miren, tiene una cápsula articular, ¿sí? Fuerte por delante, pero más bien lábil por detrás. Yo no sé si ustedes han observado, no sé si a alguno de ustedes les pasa, que son muy frecuentes que a uno le salgan unas bolitas aquí en el dorso de la mano. ¿Tú las ves? ¿No? ¿Ahorita no? A veces sí. Bueno, entonces la cápsula articulación de esa articulación radiocarpiana en el dorso es más bien lábil. Entonces, cuando te pasa eso, es que la cápsula articular se te rasga, y al rasgarse se escapan líquidos circulares. Eso es lo que te produce la prominencia, ¿sí? En cambio, la cápsula articular es más bien fuerte adelante. Miren, pero hay unas formaciones ligamentarias. Yo solo voy a mencionar las más importantes porque créanme, ustedes saben que hay una especialidad de la mano en la cirugía plástica. Bueno, hay una especialidad que es la cirugía plástica, pero hay cirujanos plásticos que se especializan únicamente en la mano. ¿Por qué? Por la complejidad. La mano es supremamente compleja. Entonces, venga muchachos, esta es una vista posterior de la articulación radiocarpiana, y aquí vamos a encontrar un ligamento, mírenlo, aquí está, ligamento radiocarpiano dorsal. Es un ligamento pues que va a contribuir a estabilizar esa articulación dorsalmente. En la cara anterior hay varias estructuras ligamentarias que contribuyen a estabilizar esta articulación. El ligamento radiocarpiano palmar. Yo no voy a describir todos los sitios hacia los cuales se dirigen ellos, estas formaciones ligamentarias, pero el radiocarpiano palmar es un ligamento amplio, extenso, ¿ok? Que se extiende desde la extremidad distal del radio hacia, involucra al hueso escafoides, a la semilunar, al hueso grande o capitado, e incluso alcanza el pisiforme, el piramidal, este que aparece con el número 1, ligamento radiocarpiano palmar. Hay un segundo ligamento que es el ligamento cúbito-carpiano o urocarpiano palmar, que se extiende desde la apófisis estiloide, el borde inferior de la ulna, de la extremidad distal de la ulna, al pisiforme, al piramidal, que incluso alcanza el hueso grande del carpo.
y dos ligamentos muy importantes en la estabilización de la articulación que van a limitar la aducción y la abducción de la mano, que se llaman así, ligamento colateral radial. Miren, él se extiende desde la apófisis estiloides del radio hasta alcanzar el escafoide, ¿sí? Ligamento colateral radial. Y el ligamento colateral ulnar que se extiende de la apófisis estiloides de la ulna que alcanza el piramidal y el bicifodio, ¿sí? Ligamentos colaterales. Esos ligamentos que he mencionado contribuyen en general a estabilizar la articulación radiocarpiana. ¿Ok? El radiocarpiano palmar, el cúbito radial, carpiano y los ligamentos colaterales. ¿Ok? Ahora, esa es la primera articulación que se establece entre el antebrazo y la muñeca. Es decir, en conclusión, es la articulación que se establece entre el esqueleto del antebrazo y la primera fila de los huesos del carpo. Articulación de la muñeca o articulación radiocarpiana. Bueno, vamos a hablar, muchachos, de las articulaciones entre los huesos del carpo. ¿Sí? Miren, ven, por lo menos para que se vayan con la idea. Muchachos, miren. Aquí hay algo muy interesante. Y es lo siguiente, ustedes ya saben que hay una fila proximal de huesos del carpo y hay una segunda fila que es la fila distal. ¿Sí? Ustedes van a leer que entre los huesos del carpo existen unos ligamentos muy laxos que se llaman ligamentos interóseos palmares del carpo, la palma de la mano, y ligamentos interóseos dorsales, muy laxos. Pero hay unos ligamentos realmente importantes, y esos son los que me interesa a mí destacar, unos ligamentos que se llaman ligamentos interóseos, ligamentos intercarpianos interóseos. Miren, chicos, vengan, por favor. Si ustedes notan, vean, por ejemplo, aquí entre el escafoides y el lunado hay uno, ¿sí? Entre el escafoides y el piramidal hay otro, y entre el piramidal y el bicifodio hay otro. Esos ligamentos se llaman ligamentos interóseos, son ligamentos muy fuertes que permiten que la primera fila de los huesos del carpo funcionen como una unidad funcional. Es decir, por ejemplo, si yo hago los movimientos de flexo-extensión o de abducción y aducción de la mano, esa primera filita de los huesos del carpo permanece estable. Si solo tuviera los interóseos palmares y dorsales, esa vaina no podríamos hacer estos movimientos, sería imposible. O sea, que los ligamentos interóseos entre los huesos del carpo son ligamentos que permiten que la primera fila de los huesos del carpo funcione como una unidad. ¿Me expliqué? Primero eso. Segundo, miren, lo mismo ocurre entre los huesos de la segunda fila de los huesos del carpo. Esos huesos están unidos entre sí por ligamentos muy potentes que se llaman ligamentos interóseos carpianos, que van a permitir que los huesos de la segunda fila de los huesos del carpo funcionen como una unidad funcional. ¿Me expliqué? ¿Ok? ¿Sí? Las articulaciones, que se establecen entre los huesos del carpo son articulaciones sinoviales planas. Las articulaciones que se establecen entre los huesos del carpo son articulaciones sinoviales planas. Es decir, que solo van a permitir ligeros movimientos de deslizamiento. ¿Ok?
Muy bien. Bueno, ya lo dije, ahí está resumido lo que yo acabo de decir. Y simplemente destacando los espacios articulares que se van a encontrar entre esos ligamentos. Hay una cosa interesante e importante y es la siguiente, muchachos. Miren, yo acabo de decir que la primera fila de los huesos del carpo es esta y la segunda fila de los huesos del carpo funcionan como unidades funcionales independientes. ¿Ok? Entonces, entre la primera y la segunda fila de los huesos del carpo existe una articulación. Esa articulación se llama articulación mediocarpiana. ¿Sí? Articulación mediocarpiana. Es una articulación que muchos consideran que es una doble elipsoidea. Ustedes ven que esa articulación tiene la forma como una doble S. Entonces, si bien es cierto que entre las dos primeras filas del carpo hay articulaciones planas, esa articulación mediocarpiana me va a permitir a mí hacer estos movimientos. Por ejemplo, cuando yo hago la flexo-extensión, la flexión y la extensión de la mano, noten ustedes que la mano tiende como a enfocarse, por decirlo de alguna manera, sobre el centro. Eso es debido a que esa articulación mediocarpiana tiene ligeros desplazamientos anteriores y posteriores masivos que son generados por el desplazamiento de todo el macizo óseo de la mano. ¿Sí? Esa es la importancia de esa articulación. ¿Ok? El único que está por fuera de ese sistema es el pequeñito, el que está caballado sobre el piramidal, que es el hueso pisiforme. ¿Ok? Bueno, simplemente es para destacar lo mismo. Miren, la articulación mediocarpiana. Es como si en realidad nosotros tuviéramos dos huesos. Un hueso proximal, la primera fila del carpo, y un hueso distal, la segunda fila de los huesos del carpo. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de las articulaciones que se establecen entre el carpo y los huesos metacarpianos. ¿Sí? Así se llaman, articulaciones carpo-metacarpianas. Obviamente son 5. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El término funcional en la articulación carpo-metacarpiana más importante es esta, la del primer dedo, que se establece, que es la articulación que se establece entre este hueso que se llama, ¿cómo se llama este hueso? Este es el primer metacarpiano. ¿Ah? Primera fila del carpo, segunda fila del carpo, el hueso más lateral, la segunda fila del carpo. Esa articulación se llama articulación trapecio-metacarpiana. ¿Sí? Es una articulación, lo que yo quiero destacar aquí es esto. Es una articulación sillar o de encaje recíproco. Tiene una cápsula articular como cualquier articulación sinovial, muy laxa, no tiene ligamentos. Y ahora les voy a pedir un favor, muchachos. Coloquen su mano así. Y vamos a mover este dedo, ¿ok? Entonces, muchachos, una cosa importante, aquí el eje de movimiento de la mano, el eje que se toma es una línea que se traza por el centro del tercer dedo, el dedo medio, ¿sí? Entonces, se va en los movimientos del dedo pulgar, se toma como referencia no la línea sagital principal, sino el plano medio de la mano, es decir, este tercer dedo, ¿ok? ¿Sí?
Muchachos, no sé si notan ustedes que cuando yo hago flexión aquí en esta articulación, el ángulo se reduce. ¿Sí o no? Aquí se reduce este ángulo. Pero si amplío el ángulo, perdón, si hago el movimiento de extensión, el ángulo se amplía. ¿Ok? Entonces, este es el eje de movimiento. Si yo hago esto, ¿cómo se llama ese movimiento del pulgar? Abducción del pulgar. No, abducción del pulgar. Este es el eje. Entonces, si yo tengo este como eje, yo aumento el ángulo. Abducción del pulgar. No, Extensión. no me entendieron lo que dije. En esta articulación, cuando hago flexión, este ángulo se reduce. Pero cuando hago extensión, este ángulo se aumenta. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se llama este movimiento? Extensión del pulgar, porque mi eje es este. Aquí, si este es el eje, miren que yo aumento el ángulo, y si lo reduzco, flexión. ¿Estamos? No, si lo haces así, no lo vas a entender. Así. Extensión y flexión. ¿Ok? Ahora, yo voy a separar el dedo de este plano. Miren lo que hago. ¿Cómo se llama este movimiento? Abducción. Ahora lo acerco. Abducción. ¿Estamos? Extensión, flexión, abducción, aducción. ¿Ok? Ahora, ¿ya llevamos cuántos movimientos? Póngale cuidado. Miren lo que voy a hacer, lo que va a hacer el pulpejo de mi primer dedo con el pulpejo o los tarsos, se llaman así también el pulpejo, de los otros dedos. Oposición, que ahora está tan de moda. Oposición. ¿Sí? Oposición. Movimiento de oposición. Y ahora voy a regresarme a la posición normal. Reposición. Si ven ustedes la gran movilidad del dedo pulgar, que es tan grande que tiene incluso una representación cortical en el área motora primaria de nuestro cerebro inmensa. Ustedes lo van a ver cuando vean. Yo cuando miré al principio lo músculo pensé que era el pene. Este es el dedo clave en términos evolutivos para nosotros. No hay ningún Para que hagan tu video moderno que pueda hacer eso. Los monos no pueden hacer eso, no pueden hacer eso. Los monitos. Ellos no tienen un aparato que facilite los movimientos de oposición. De hecho, hay un músculo que se llama oponente de pulgar. Entonces, no olviden, extensión, flexión, abducción, aducción. ¿Ok? Oposición, reposición. Y si yo hago esto, ¿qué sería? Circunducción. Porque hago una combinación de los movimientos de flexo, extensión, abducción y aducción. ¿Sí? Cuando yo hago este movimiento. ¿Ok? Entonces, perdón muchachos, esa es la importancia funcional de esa articulación. Para nosotros es capital, muy importante. Y ustedes como médicos, imaginen cuando vayan a valorar el estado de un paciente con una lesión que comprometa el movimiento, ese dedo, de una lo vas a ¿qué? Le vas a enviar una, ¿cómo se llama? Uno no puede ir a trabajar, una incapacidad laboral. ¿Sí? Eso es muy complicado, es incapacitante. Yo no me imagino, pues, que no sé cómo haríamos nosotros sin ese dedo. Hay gente que usa el de pie. Maravilloso eso. ¿Listo? La otra articulación, bueno, ya lo dije, la sillar. La otra articulación importante de las carpometacarpianas, miren, carpometacarpiana es la que se establece entre la segunda fila de los huesos del carpo y los 4 metacarpianos laterales, ¿cierto? ¿Sí? Que están indicados aquí por la línea roja.
Si ustedes las quieren recordar, yo les sugiero que le tomen una fotito, porque por ejemplo, el segundo metacarpiano, miren que establece articulaciones con el trapecio, con, ¿qué hueso es este? El trapezoideo y el grande. El tercero, ¿con quién? Con el grande, fundamentalmente, ¿verdad? El cuarto, con el grande y el ganchoso bajatal. Y el quinto, con el abatal. En la lineecita me permite deducir esas articulaciones sin decírselas. ¿Ok? ¿Estamos? Son articulaciones sinoviales planas. Contrario a la primera, que es una sillar. Las otras son sinoviales planas. Solo ligeros movimientos de deslizamiento. ¿Ok? Muy bien. Vamos a las intermetacarpianas. Entonces, recuerden ustedes que los huesos, ya vamos a acabar. Los huesos metacarpianos tienen una base que es proximal, un cuerpo y una cabeza que es distal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las articulaciones intermetacarpianas, estamos hablando de las articulaciones que se establecen entre las bases de los huesos metacarpianos, ¿sí? Son articulaciones sinoviales planas, como todas las planas, ligeros movimientos, muy ligeros de deslizamiento. Tienen ligamentos, ellos son, esas articulaciones, ¿sí? Son estabilizadas por ligamentos que se establecen entre ellas, que se llaman así, metacarpianos interóseos, metacarpianos palmares y metacarpianos dorsales. ¿Ok? Bueno, ya vamos acá. Ahora vienen las articulaciones metacarpofalángeas. Miren, muchachos, son las articulaciones que se establecen entre la cabeza de los metacarpianos y la falange proximal de los dedos. Recuerden que en el dedo pulgar solo tenemos ¿cuántas falanges? ¿Cuántas falanges tenemos en el primer dedo? ¿En serio? Lo acabaste de escuchar. ¿Estás segura de eso? ¿Sí? Sí, está bien. Está mal. Pero en el primer dedo se llaman proximal y distal. En los otros dedos, o sea, el esqueleto de los dedos está formado por las falanges. Ese es el esqueleto de los dedos, ¿cierto? Y en los otros dedos que son falange proximal, media y distal, ¿ok? Entonces, en el primer dedo es igual que los demás. La cabeza de los metacarpianos se articula con la base de las falanges proximales, ¿cierto? Son articulaciones ¿de qué tipo? Ahora, bueno, depende de los autores, pero en general son articulaciones que pueden ser consideradas articulaciones esferoideas, ¿sí? Es esta. Cuando yo hago este movimiento, ahí estoy movilizando la articulación metacarpo-falángica. Entonces, cuando a uno le dan en la jeta, le dan es con la articulación metacarpo-falángica, con esa, ¿sí? Es una articulación muy importante cuando yo hago esto, muchachos. Miren lo que yo voy a hacer aquí cuando voy a coger este objeto. ¿Vean? ¿Sí ven? Cuando voy a tomar un objeto, miren lo que hago aquí. ¿Ven?
Luego vamos a ver la pinza del mediano. Entonces ahí tiene mucho que ver el nervio mediano que me va a hacer que este dedo se me movilice, ¿sí? Pero aquí van a jugar un papel muy importante el nervio ulnar. Entonces hay una pinza mediana y hay una pinza ulnar. Entonces en la pinza ulnar, la articulación metacarpofalángica es fundamental para nosotros en el agarre, ¿sí? En el agarre de los objetos. ¿Ok? Entonces, ¿qué movimientos permite esa articulación? Flexión y extensión de los dedos. Pero además Puede ser así. ¿dónde está el eje de movimiento? Aquí. Entonces, si se va, aleja, se llama abducción y abducción de los dedos. ¿Ok? Pero este no tiene abducción. Este no tiene ese movimiento, por eso se toma como eje. ¿Y por qué no tiene? Porque no tiene músculos abductores ni aductores. Sencillo. ¿Ok? En cambio esto sí. Entonces en la articulación metacarpofalángica se ejecutan los movimientos de flexión y extensión de los dedos. Flexión y extensión de los dedos. Y abducción y aducción de los dedos. No me lo confundí. Miren que el movimiento es muy contrario, muy distinto al del primer dedo. ¿De acuerdo? Bueno. Y ya para que terminemos las interfalángicas. Ahora sí. Las articulaciones interfalángicas son las articulaciones que se establecen entre la falange proximal, media y distal. ¿Sí? La primera se establece entre la cabeza de la falange proximal y la base de la falange media. La otra articulación se establece entre la cabeza de la falange media y la base de la falange distal. Articulaciones sinoviales, trocleares o jingling, ¿sí? Que permiten estos movimientos parecida a la del codo, jingling o troclear, ¿ok? Flexo, extensión, flexo y extensión, ¿ok? Hay unos ligamentos, ¿sí? Allí, yo los voy a mostrar aquí, ustedes lo ven aquí, ligamentos, ¿sí? Estos son los interóseos palmares que yo no los mencioné ahora de la metacarpofalángica, pero estamos mirando las articulaciones interfalángicas. Es ahí ligamentos, ¿sí? Palmares, ustedes los pueden ver aquí, palmares, hay ligamentos dorsales y hay unos ligamentos colaterales que van a reforzar esa articulación. ¿Ok? No sé si ustedes ven, por ejemplo, que lo usan mucho los basquetbolistas, los voleibolistas, porque esas articulaciones, pues, por los impactos y las fuerzas, cada rato pueden distenderse, ¿sí? Entonces ellos llegan y colocan, se vuelven los deditos para tratar de proteger esas articulaciones, porque son muy lábiles por el impacto y los movimientos y los choques. Mira nuestras manos. Los ligamentos más importantes de esa articulación entre las falanges son los colaterales, son los que ofrecen mayor estabilidad. ¿Sí? ¿Uno qué? 57. Estas bandas de tejido que ustedes ven al lado y lado Yo se llaman 1,54. ligamentos No sé que tú eres más alta que yo. Según ese internos, ligamentos colaterales. ¿La voz más Listo, alta que yo? muchachos, ya. Yo creo que son igual. Chao.